¿Y tú, ya conoces el diagrama de potencia y control para el arranque en modo manual o automático de una electrobomba? En el circuito de potencia de este motor trifásico tenemos un interruptor termomagnético conectado a una red trifásica de 380 voltios más neutro. Este dispositivo en el diagrama de motores se selecciona con el propósito de proteger ante cortocircuitos y fallas a tierra. Si subimos la palanca, energizamos los cables aguas abajo hasta la entrada de los contactos de potencia del contactor. El contactor es un elemento que nos permite hacer maniobras de arranques y paradas en el motor. Sus contactos de potencia normalmente son abiertos y se van a cerrar solo si activamos su bobina comprendida entre el borne A1 y A2. Activamos la bobina, los contactos de potencia se cierran. Desactivamos la bobina, los contactos de potencia abren, interrumpiendo el paso de corriente. A este contactor tenemos acoplado un relé térmico, dispositivo de protección térmica que se encarga de desconectar el circuito de control en cuanto en el motor se supere la corriente calibrada en esta perilla de regulación. Por ejemplo, ahora está regulado a 6.5 amperios. Si por alguna razón la electrobomba se sobrecarga, la corriente se incrementa, digamos hasta 6.6, 6.7, 7 amperios. Si la sobrecarga es prolongada, 10 segundos o más o 20 segundos, según la clase del relé térmico, este tiene que actuar y actúa no desconectando la parte de potencia porque no tiene contactos, sino cambiando de estado los contactos de control. Y tiene dos, uno que es normal cerrado 95-96 y otro que es normal abierto 97-98. Ante una sobrecarga, el normal abierto se cierra y el normal cerrado se abre, interrumpiendo el paso de corriente a través de este contacto. Y es por eso que lo utilizamos en la parte de control. Después de este relé térmico ya tenemos los cables conectados a este motor. Este motor es de 6 terminales y está conectado en estrella. Además puedes observar otro cable que se conecta en la parte metálica del motor y es el cable de protección de puesta a tierra que lo tomamos desde este borne o puede venir de una barra de distribución a tierra. Ahora revisemos la parte de control. En el diagrama de control trabajamos con electroniveles o interruptores de nivel y la recomendación es que siempre estos trabajen a tensión reducida, una tensión segura, por ejemplo a 24 voltios, para evitar posibles descargas eléctricas cuando en algún momento se deteriore el aislante de estos cables. Recordemos que estos trabajan en contacto continuo con el agua. Si un aislante se deteriora, pues si trabajamos a 220 voltios vamos a sufrir una descarga eléctrica. Es por ello que utilizamos acá un transformador. Tenemos un interruptor termomagnético en la entrada del transformador y se está conectando a la línea 3 y al neutro. Recordemos que de una red trifásica 380 voltios con neutro, si tomamos una línea y el neutro, entre esos dos conductores tenemos 220 voltios. Subimos la palanca de este interruptor y vamos a activar el transformador. El transformador tiene una entrada de 100 a 240 voltios y los 220 voltios está en ese rango y nos devuelve un voltaje de 24 voltios entre estos bornes. Dos bornes para línea, dos bornes para neutro. Tomamos la línea y el neutro y lo conectamos a este segundo interruptor termomagnético, donde ya tenemos los 24 voltios para conectar todo el diagrama de control. Subimos la palanca y observa que el neutro, el cable blanco que sale en este borne 4, lo estamos conectando directamente en el borne A2 de la bobina del contactor. Muy importante, la bobina del contactor tiene que ser también a 24 voltios para poder activarlo. Ahora revisemos la línea. La línea sale en este borne 2 y lo llevamos directo al borne 95 del relé térmico. Tomamos la salida por el borne 96. Contacto normalmente cerrado. Del 96 nos dirigimos a este flotador o interruptor de nivel, también conocido como boya eléctrica, que estará instalado en el tanque cisterna. Y tenemos dos de estos, uno en el tanque cisterna, desde donde la electrobomba va a succionar el agua, y otro en el tanque de llenado, que es en donde la electrobomba descarga el agua. Estos están en esos depósitos para dar información del nivel de agua disponible. ¿Y cómo funcionan? Muy sencillo. Cuando tenemos agua en un depósito, este flotador está hacia arriba, está flotando. Cuando no tenemos agua, esto se va hacia abajo. Cada vez que está cambiando de posición, sus contactos conmutan. Tiene dos contactos y son de entrada común. La entrada común es el cable negro y las salidas los cables marrón y azul. Cuando en ese tanque o depósito tenemos agua, entre el cable negro y marrón tenemos un contacto cerrado y entre el cable negro y azul un contacto abierto.
pero cuando falta agua, el flotador se va hacia abajo. Entre el cable negro y marrón, ahora el contacto es abierto, y entre el cable negro y azul, el contacto ahora es cerrado. El propósito de instalar este flotador en el tanque cisterna es permitir el arranque de la electrobomba solo si tenemos agua. Recordemos que estos equipos no deben trabajar en vacío. Si solo debe arrancar cuando hay agua, en esta posición del flotador debemos tomar el contacto cerrado, cable negro y marrón. Y la salida conectamos a la entrada de este selector. Este selector es de 3 posiciones y tiene 2 contactos que son normalmente abiertos. Borne 3-4, primer contacto abierto de la izquierda, 3-4, segundo contacto abierto en la derecha. Cuando el selector se mueve a la izquierda, cierra el contacto de la izquierda, y cuando el selector se mueve todo a la derecha, cierra el contacto de la derecha. Y si el selector está en la posición central, ambos contactos permanecen abiertos. La línea que sale del flotador que está en el tanque cisterna se conecta a las entradas de este selector. Si tomamos el contacto de la izquierda para la operación manual, en donde la electrobomba debe arrancar sin depender si tenemos agua o no en el tanque de llenado. Es por eso que la salida de este contacto del borne 4 estamos conectando un cable que va directo a la 1 de la bobina del contactor. Es así que cada vez que cerramos ese contacto, el contactor se activa. Ahí lo puedes ver. Activado, regresamos a la parte central, desactivado. Cada vez que activamos el contactor, la electrobomba arranca, funcionando. Ahora revisemos el funcionamiento en modo automático. Cada vez que el selector se rota hacia la derecha, cerramos el contacto que habilitará el circuito automático. Del borne 4 de ese contacto, conectamos al común de este flotador en el tanque de llenado. Y acá, como puedes ver, estamos tomando el contacto que es abierto en esta posición, debido a que el propósito de este flotador es permitir el paso de corriente solo si en este tanque falta agua, y cuando falta agua, este flotador está hacia abajo. Y en esa posición, entre el cable negro y azul, tenemos un contacto cerrado. Hay agua suficiente, esto está arriba y el contacto se abre. Cada vez que falta agua, el contacto se cierra y activamos el contactor y la electrobomba funciona. Si tenemos agua suficiente, esto se va hacia arriba, la electrobomba se detiene. Este modo de trabajo será detenemos, de manera automática sin depender de nosotros como operadores. Ahora, si está funcionando en modo automático y falta agua en el tanque cisterna, la electrobomba debe detenerse. Este flotador se va hacia abajo, el contacto que estaba cerrado se abre y la electrobomba se detiene. Nuevamente hay agua en el tanque cisterna, la electrobomba arranca. Si hay una sobrecarga en el relé térmico, el contacto cerrado debe abrirse, y eso lo simulamos dando un clic al botón de test. El contacto ahora se abre, el contactor se desactiva y la electrobomba funciona. Si queremos arrancar nuevamente, debemos darle al reset. Los contactos rearman o regresan a su estado inicial y la electrobomba nuevamente puede trabajar. Tenemos agua suficiente en el tanque de llenado y se detiene. La seguridad ante sobrecarga y falta de agua en el tanque cisterna debe funcionar tanto en modo manual y en modo automático. Hasta ahora hemos probado en el modo automático. La electrobomba funciona en el modo manual. Si falta agua en el tanque cisterna, también se detiene. Hay agua suficiente, vuelve a funcionar. Si hay una sobrecarga en el relé térmico, el motor se detiene y si rearmamos, el motor vuelve a arrancar. Y así de sencillo es el diagrama de potencia y control y el funcionamiento del arranque de una electrobomba en modo manual y automático. Dale me gusta a este video, compártelo y sigue la cuenta para que no te pierdas los próximos diagramas. Saludos.